Entonces comenzamos con la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, le he planificado la temática que debemos revisar el día de hoy es la de efecto Doppler y también la del efecto multitrayecto o multipaso. Pero como me dicen que ha quedado un poco eh, con algunas dudas la parte de el modelamiento de pérdidas, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en un ejemplo especial de modelamiento de pérdida de paso. ¿Listo? Este no incluye un ejemplo de efecto Doppler, de zona de Fresnel. Entonces solamente es la parte de las pérdidas, ¿de acuerdo? Es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dice, estimar la viabilidad de un enlace. Vamos a copiarle esto en el Paint, ¿no? Que es nuestro pizarrón. ¿Listo? Entonces vamos a tomar este enunciado y vamos a copiarlo en el Paint para irle viendo y calculando todas las cuestiones. Listo, mi ejemplo me dice lo siguiente. Sí se ve el tamaño, ¿no? El tamaño está bien. Está mucho. Estimar la viabilidad de un enlace de 5 kilómetros con un punto de acceso y un radio cliente. El punto de acceso, es decir, el access point, está conectado a una antena omnidireccional con una ganancia de 10 dBi, mientras que el cliente está conectado a una antena direccional con 14 dBi, ¿ya? Para entenderle un poquito esto, nos dice primero que nada que el punto de acceso, es decir, donde yo estoy emitiendo o transmitiendo todas las señales, ocupa una antena omnidireccional. Entonces eso implica que está irradiando potencia en todos los sentidos. Esa es la característica de una antena omnidireccional. Y el cliente, es decir, nosotros los usuarios, estamos con una antena direccional, es decir, que necesitamos nosotros apuntar hacia la dirección en donde se encuentra la antena del punto de acceso, ¿ya? Las ganancias pues nos dan ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir sacando a limpio aquí los datos. Entonces, ¿qué dato tengo por el momento? La ganancia en el lado del transmisor ha sido de ¿cuánto? Ha sido de 10 dBi, ¿no es cierto? Ya, estos son los datos, pongámosle aquí datos. ¿Ya? ¿Qué otro dato tenemos? La ganancia en el lado del receptor, según esto, es equivalente a 14. ¿Listo? Ya. Nos dice, la potencia de transmisión del access point es de 100 miliwatts o su equivalente a 20 dBm. ¿Con cuál me conviene a mí trabajar para hacer estos cálculos? ¿Con los miliwatts o con los dBm? dBm. Con los dBm, ¿no? Sin embargo, igual la conversión es fácil, ¿sí? ¿Cómo convierto de watts a miliwatts? Sí saben eso, ¿verdad? Conversión de watts a miliwatts con esta formulita. De watts a dBm, perdón, 10 logaritmo de la potencia. Entonces en este caso, para realizar esa conversión, pues nosotros podemos ayudarnos de una calculadora. Y aquí me dice que la potencia es de 100 miliwatts. Entonces yo vengo acá y pongo 100 logaritmo, me queda 2, ¿sí o no? Pero como la formulita me dice por 10, entonces pongo aquí por 10 y entonces me daría 10 dBm. Ustedes dirán, profe, ¿por qué dBm? Porque la potencia original de los 100 estaba en miliwatts. Entonces si sale mili, debe salir decibelios mili también. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón del por qué los 100 miliwatts son equivalentes a 20 dBm. Podemos probar con los 30 miliwatts de acá. ¿Cómo ingresaríamos a la calculadora? Logaritmo de 30, ¿sí? Y a esto tenemos que multiplicarle por 10. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 14.7, que es aproximadamente 15 dBm, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, solo watts,
si es que la potencia de transmisión fuera solo watts, entonces eso implicaría que expresado en decibelios solo sería 15 decibelios o 15 dBs, ya no 15 dBm. ¿De acuerdo? Si fuera, por ejemplo, microwatts, bueno, ahí va un símbolo de micros, ¿no? El mu, ya, más o menos. 30 microwatts, entonces eso implicaría de que la potencia debería ser 15 dBus. ¿De acuerdo? Entonces la unidad que está expresada la potencia en watts se replica también en el tipo de decibelio. ¿De acuerdo? Le dejamos como estaba. Entonces vamos a sacar también esos datos a limpio. Tenemos la potencia de transmisión es de 20 dBm. ¿Listo? La potencia de recepción, ya, aquí hay dos datos, ¿no? Pongámosle así, es la potencia de transmisión del transmisor. ¿Sí se entiende? Porque se supone que voy a tener comunicación en ambos sentidos. Entonces el access point, pongámosle la potencia de transmisión del access point, ¿ya? Esta sería entonces 20 dBm, ¿ya? Y ahí sí le podemos poner ahora la potencia de transmisión del cliente. Del lado del cliente la potencia de transmisión es de 15. ¿Listo? Ya. Ahora nosotros también tenemos una sensibilidad. Entonces, en el lado del access point, o sea, en el lado de donde yo estoy transmitiendo, yo tengo una sensibilidad en el lado de la recepción para el access point de menos 89 dBm. ¿Sí? Todos estos datos yo los estoy sacando del enunciado, ¿no? Miren, aquí dice el access point tiene una sensibilidad de 89 dBm, ¿ya? Y por otro lado tenemos que la sensibilidad de recepción, pero en el equipo del cliente ha sido de menos 82 dBm. ¿Listo? Ya, esos son todos los datos que yo he calculado. Adicional me dan unos datos que dice los cables son cortos, entonces las pérdidas de cada lado por cables y conectores son solamente de 2 decibelios, ¿no es cierto? Entonces pongamos pérdidas por, no, porque ahí parece potencia, entonces escribámosle nomás, pérdida cables es igual a 2 dBs en cada lado, ¿no? ¿Listo? Y ya con esto podemos iniciar nuestro cálculo. ¿Ya? Potencia de transmisión, frecuencia, perdón, ese dato me falta. Bueno, copiémosle esta figurita que también me sirve. Vamos a pegarle por acá. Ahí puede ser. ¿Ya? Y me falta la frecuencia, ¿no? Entonces veamos a qué frecuencia se supone que está trabajando. A 2400. Este datito también me faltó, miren. De que la frecuencia es a 2.4 GHz. Entonces ese dato también lo incluimos en nuestra pizarra, ¿no? Ya, entonces ya tengo el último dato que me hacía falta, que era la frecuencia del enlace, y la frecuencia del enlace era 2.4 GHz, o lo que es lo mismo, porque yo sé que para la fórmula necesito en megahercios, entonces sería 2400 megahercios. ¿Listo? Ya. Con esto nosotros ya podemos calcular todo.
¿Listo? Y obviamente con el presupuesto de enlace en el cual me dice, a ver, la potencia de radio, le quitas la pérdida en el cable, le aumento la ganancia de la antena, le resto la pérdida por espacio libre, le aumento la ganancia de la antena, le resto la potencia perdida en el cable, y eso debe ser igual a la potencia que recibo. Si es que la potencia que recibo está más arriba que la sensibilidad, está todo bien mi radioenlace. Entonces yo voy a trabajar en el primer enlace, de hecho va a ser el único que lo voy a hacer, ustedes serán encargados de hacer el otro, asumiendo que en el lado izquierdo está el punto de acceso. Listo. Y asumiendo que el cliente está en el lado derecho. Entonces yo voy a hacer en este sentido, en el sentido de punto de acceso hacia cliente. Ustedes tendrán que completar el otro sentido, que sería desde cliente hacia punto de acceso. ¿Listo? Ya. Y vamos completando los datos según tengo aquí el enunciado, ¿no? ¿Cuál sería la potencia de transmisión del punto de acceso? Según mis datos, ¿cuánto me sale? 10 decibelios. No. Potencia de transmisión. 20, exacto. 20 dBs. ¿Listo? Entonces ya tengo yo este dato de aquí. Ya, el 10 decibelios, tal vez ahí se confundieron. Eso me faltó aclarar en un inicio. Este datito de aquí son de las antenas. Listo, entonces ese es el dato de las antenas. La pérdida en el cable, ¿de cuánto es? 15 decibelios. Ah, no, 15? 2 decibelios. 2 decibelios. 2 decibelios en cada lado. Entonces es 2 aquí. Y bueno, ya le pondremos los 2 en el lado derecho también. ¿Ya? La ganancia de la antena en el punto de acceso será de 10, ¿no es cierto? Ahí sí, 10 decibelios. Entonces aquí le ponemos 10 dBs. dBis, porque en antenas son decibelios isotrópicos. 10 dBis. ¿Listo? Ya. La ganancia, la pérdida de espacio libre, esa debemos calcularla. La ganancia en la recepción es de 14 decibelios, hablando de una antena. Entonces la antena de aquí sería 14 dBis o decibelios isotrópicos. Ya han de ver en la asignatura de antenas qué significa esa ahí. La pérdida en el cable es la misma, ¿no? Dice que la pérdida de cables es la misma en cualquiera de los dos lados de la transmisión. Entonces aquí también le pondremos que la pérdida es 2 dBs. Listo. Y eso es todo. Entonces el resultado que llegue acá debería ser más grande que menos 82 decibelios. Eso es lo que yo debo garantizar. ¿Listo? Si es más alto que menos 82, estamos bien. Listo. Nos haría falta encontrar las pérdidas de espacio libre, que precisamente lo vamos a hacer ahorita. Pérdida de espacio libre. Para esta había una fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula? Logaritmo de free space. Abajo está Exacto, el LFS. Aquí está. Esta es la fórmula general para calcular las pérdidas por espacio libre, ¿no es cierto? ¿Ya? Las loss free space 32.4 más 20 logaritmo de la frecuencia más 20 logaritmo de la distancia, en el cual la frecuencia estaba en megahercios y la distancia estaba en kilómetros, ¿no? Entonces vamos aquí a escribir la pérdida de espacio libre, vendría a ser a 32.4 más 20 logaritmo de la frecuencia en megahercios, es decir 2400,
más 20 logaritmo de la distancia, es decir, 5 kilómetros. ¿Sí? Porque aquí de ese dato nos dice que el enlace es de 5 kilómetros. Y ya pues tenemos que reemplazar estos datos nada más. Veamos cuánto sale 20 por el logaritmo de 2400. El logaritmo de 2400 es 3.38 y eso multiplicándolo por 20 me da 67.60. Entonces me va a quedar LSF es igual a 32.4 más 67.60 más, me faltaría aquí el 20 logaritmo de 5, ¿verdad? Entonces veamos cuánto es eso. Logaritmo de 5 es 0.69 y eso por 20 me da 14, le podemos dejar, ¿no? Para ahorrarnos los decimales. 13.97, que es prácticamente 14 dB. ¿Listo? Por lo tanto, tendríamos aquí ya mi pérdida por espacio libre, que sería 14 más los 32.4 y más los 67.60, que me da como resultado 114 decibelios de pérdida de espacio libre. ¿Listo? Entonces la pérdida de espacio libre ha sido de 114 decibelios. ¿Listo? Y esta ya es mi pérdida a lo largo del espacio. En este caso obviamente sería del aire, ¿no? Porque estamos en comunicaciones inalámbricas, que se va desvaneciendo, que se va disminuyendo, perdiendo la potencia de la señal conforme va aumentando a la distancia. Entonces en este casito le voy a poner con color rojo, sería 114 dB. Listo, y ya tenemos ahí sí todas nuestras magnitudes necesarias, ¿sí o no? Entonces este datito de acá mejor le vamos a poner por acá abajo, ¿no? Listo, muy bien. Ahora sí vamos a hacer el presupuesto de enlace o el modelamiento de pérdidas, ¿no? Ya, el modelamiento de pérdidas de paso. ¿Cómo podemos expresar esta fórmula? Sería así, ¿no? La potencia del transmisor menos la pérdida en cables más la ganancia de la antena transmisora menos la pérdida de espacio libre, free space lost, más la ganancia de la antena receptora y menos la pérdida de cables del otro lado. Esto será igual a la potencia de recepción. Esa es mi formulita. Entonces, como ya tengo todo, yo puedo ya encontrar la potencia de recepción, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces vamos a ir reemplazando. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la potencia de transmisión? Ya tenemos ese dato, ¿no? Potencia de transmisión era 20 dB 20. menos 2 dB de los cables más 10 dBi. No importa que aquí las unidades sean dBi y las demás sean dB, ¿no? Igual se interpretan como relaciones. Menos 114 dB más 14 dBi y menos 2 dB. Listo. Todo esto, lo que nos quede, va a ser igual a la potencia de recepción. ¿Ya? Entonces veamos cuánto nos queda, ¿no? Menos 74 dB. 20 menos 2 más 10 más 14 menos 114 y menos 2.
menos 74 dBs o dBms o dBis, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí que la potencia de recepción ha sido igual a menos 74 dBms para relacionarlos con las potencias que venían las de transmisión y recepción. ¿Se acuerdan? Este era dBms y el de acá también era dBms. Entonces, menos 74 dBms, esa sería la potencia que está llegando. ¿Listo? Y aquí nosotros tenemos que ocupar estos datos de la sensibilidad. Como estoy enviando desde el punto de acceso, ¿se acuerdan? Estoy enviando desde el punto de acceso hacia el cliente. ¿Cuál de las dos sensibilidades debería utilizar? ¿Cuál de estas dos debo utilizar? La 89. No. Verán que están desde el punto de acceso, es decir, están transmitiendo desde el access point y están llegando hacia el equipo del cliente. Entonces, ¿cuál sensibilidad deberían ocupar? Deberíamos ocupar la sensibilidad de recepción del cliente, el de menos 89. ¿Listo? Entonces, para calcular ahora lo que es el margen, ¿sí? Porque es importante también tener un margen. El margen es igual ¿a qué? Bueno, no le pongamos con color rojo porque parece que fuera algo malo. Pongámosle con color azul. ¿Ya? ¿El margen a qué será igual? El margen lo calculan facilito. El margen debe ser la potencia de recepción menos la sensibilidad de recepción del cliente en este caso, ¿no? Ahí nomás dejemos. ¿Listo? Entonces veamos cuánto me queda aquí de margen. ¿Cuánto era que llegó? ¿Cuánto llegó? Menos 74 dB me llegó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A este valor que llegó, debo restarle la sensibilidad. Pero la sensibilidad es negativa. Por eso aquí nos quedaría menos 82. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo por qué va el menos? Este primer menos es de la fórmula. Y este segundo menos es porque la sensibilidad siempre es negativa. Hablando desde el punto de vista de decibelios, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedó el margen? ¿Cuánto? 8 positivos, ¿no? Sí. Listo. ¿De cuánto era recomendable un margen? Entre 10 y 20, ¿se acuerdan? Entre 10 y 20 era recomendable un margen de entre la sensibilidad del receptor y la potencia que yo recibí. ¿Por qué? Porque ahí se garantiza que los efectos adversos climáticos, como son la lluvia, la neblina, el excesivo calor, pues no afecte a mi radioenlace. Entonces 8 decibelios, por ahí podría pensar en hacer algo para tratar de subir un poquito el margen. ¿Cuál sería esa? Pues tal vez aumentar la ganancia de las antenas, porque yo sí veo que 10 dBi están muy bajas. Hay antenas que tienen 18, 20 dBi. Entonces una de las opciones sería mejorar la antena en el lado del access point. ¿Listo? Ya. Para que ustedes no se pierdan, ¿qué potencia recibí yo? Aquí recibí menos 74 dBm, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la sensibilidad del receptor en el lado del cliente? Era de menos 82. Entonces con eso ustedes pueden darse cuenta de que el radioenlace iba a existir. Porque iba a existir. ¿Por qué? Porque menos 74 sí es más grande que menos 82. Ahora, hubiese sido un problema, por ejemplo, si mi potencia que yo recibía era de menos 100. Existiría ahí posibilidad de comunicación. No, ¿verdad?
No, ¿por qué? Porque si yo recibo una potencia que esté debajo de la sensibilidad, pues yo ya no voy a poder reconstruir la señal como un equipo receptor. ¿De acuerdo? Ya. Nosotros hemos calculado todo este enlace en el sentido de un punto de acceso hacia el cliente. Ahora, lo que ustedes deberían hacer, eso yo ya no voy a hacer porque recuerden que estamos en la clase de efecto Doppler y efecto multitrayecto. Debería ser calcular si es que voy a tener problemas en el sentido contrario. Es decir, si es que emito desde el lado del cliente, si es que envío algún dato desde mi equipo del cliente y llegaría al punto de acceso. Entonces, ¿ustedes qué deberían hacer? Pues tomar esta misma figurita, pero ponerle acá cliente y acá punto de acceso. ¿De acuerdo? Y la potencia del cliente pues ya lo tienen acá, es 15 dBm. Y para calcular acá el margen, ¿qué sensibilidad utilizarían? ¿Qué cambiaría con respecto viéndola desde el otro sentido? Es decir, si Haciendo yo quiero desde el punto de acceso, dije. ¿Mandé? No, ahorita Haciendo lo desde- acabamos de hacer desde el punto de acceso hacia el cliente. Lo que yo quiero ver ahora es desde el cliente si es que puede llegar al punto de acceso. Entonces ya no necesitaría la potencia de transmisión del punto de acceso, sino ahora necesito la potencia de transmisión del cliente. Por lo tanto, aquí en lugar de ponerle 20, debería ponerle ¿cuánto? Debería 15. ponerle 15. ¿Sí o no? Entonces aquí sería 15. ¿Cambiará lo demás? ¿Cambiará la pérdida de espacio libre, los cables, las antenas? ¿Cambiará eso algo? ¿O no? No, no. No cambia, ¿no? Bueno, lo único que cambiaría sería el orden. Porque como ahora supongo que acá está el cliente. Supongo que el cliente está acá, ¿no? Entonces esta antena ya no será de 10. Esta antena será de 14, ¿no es cierto? Porque se supone que ahora estoy el cliente acá. Y de igual forma se supone que el punto de acceso está en el lado derecho. Entonces esta antena ya no será de 14, será de 10. ¿Listo? ¿Qué otra cosa cambiará? Que mi sensibilidad ya no sería menos 82. ¿Cuál sería la sensibilidad? 89. Menos 89, porque estaría llegando hacia el punto de acceso. Entonces el receptor del punto de acceso es menos 89. Listo, eso ya les queda de tarea a ustedes, ¿de acuerdo? Ya. Vamos ahora sí, ya que hemos despejado, creo que ahora sí ya no va a haber más dudas, ¿verdad? Ya no debería haber más dudas. Vamos a trabajar entonces. Y sí, miren, aquí igual está resuelto. Llegamos a nuestro mismo cálculo, ¿no? 8 decibelios de margen de enlace. Vamos ahora a comenzar con estos fenómenos que son el efecto Doppler en ondas de radiofrecuencia. ¿Alguien ha escuchado sobre esto del efecto Doppler o es la primera vez que lo escuchan? Yo no he escuchado. No, ya, este era pérdida de paso 2. Listo. Vamos aquí a crear nuevamente un archivo nuevo, ¿no? Ya. Entonces verán, ¿qué es esto del efecto Doppler? Nos dice, es el fenómeno en el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el emisor o el propio observador se desplaza uno respecto al otro. ¿Ya? ¿Quién inventó esto? Pues lo inventó un señor Doppler. Bueno, no lo inventó, lo descubrió un señor Doppler.
Y viéndola ya de forma más, la definición, ¿no? De no tanta forma formal, nos dice que el efecto Doppler es el cambio de frecuencia percibida, pero ojo, verán que sería cambio entre comillas, porque la frecuencia no cambia, simplemente cambia la percepción de la frecuencia, ¿de acuerdo? Percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor y el receptor se desplazan uno respecto al otro, ¿ya? ¿Dónde ocupan, no ocupan, o dónde sucede este efecto Doppler? Porque es bastante fácil de darse cuenta. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el paso de una ambulancia, no sé si ustedes han notado que cuando viene la ambulancia ustedes escuchan una sirena que es aguda, ¿sí o no? Pero cuando la ambulancia ya pasó, cuando la sirena de la ambulancia ya se está yendo, ¿sí o no que aparentemente el tono de la alarma de la sirena de la ambulancia es como que se va agravando y se va haciendo un poquito más grueso? ¿Han notado eso ustedes? ¿O no? Sí. Ya. Sí. Ese es el efecto Doppler. Ese es el efecto Doppler. Las frecuencias que yo recibo como receptor estando quieto, es decir, estando en reposo sin moverme, va a depender de que el transmisor se mueva o no se mueva, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los casos que existen. Por ejemplo, el caso en el que el transmisor y el receptor están en reposo, ¿de acuerdo? Ya, de hecho vamos a buscarle esa página de donde saqué estas imágenes. Era efecto Doppler, Universidad Indiana. Ya me han bajado la página. Sí, ya me han bajado la página. Ya nada. Ya. Entonces ya nos toca explicarlo así sin animación. Era interesante ver en esa página porque se animaban. Entonces, miren, este ejemplo de aquí es o sucede cuando el receptor y el transmisor están fijos. Ambos están en reposo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces pongamos efecto Doppler. ¿Ya? Y pongámosle el caso especial que era transmisor y receptor en reposo. Caso 1, transmisor y receptor en reposo. Listo. Entonces copiémosle aquí la imagen para irles explicando. Agrando. Y le ponemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando los dos terminales de una comunicación están en reposo? El puntito negro va a representar siempre el transmisor y el punto rojo va a representar siempre el receptor. Entonces indiquémosle eso por acá también, ¿no? El puntito negro es el transmisor y el puntito rojo es el receptor. Listo. Entonces, cuando el transmisor y el receptor están quietos, están en reposo, resulta que la frecuencia con la que está emitiendo el transmisor es percibida de idéntica forma por el receptor. ¿A qué me refiero con esto? Si es que, por ejemplo, yo estoy transmitiendo a la frecuencia de 2.4 GHz,
resulta que el receptor pues recibe esa frecuencia de idéntica manera a 2.4 GHz, es decir, no existe un cambio aparente en la frecuencia del transmisor, ¿de acuerdo? Y este simplemente, bueno, me sirve para entender, porque si nosotros nos recordamos a qué velocidad se mueven las ondas a lo largo del aire. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas cuando se transmiten a través del aire? ¿Se acuerdan? Muchos no se acuerdan nada ustedes. ¿Cómo irán a dar la prueba? Dije, no era 3 por 10 a la 8 Exacto, metros sobre segundo. exacto. Velocidad de propagación es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿se acuerdan? Así teníamos nosotros la formulita que me permitía a mí encontrar la velocidad de propagación. Ahora, la velocidad de propagación es constante en el aire, ¿no? Es la velocidad de la luz. Por lo tanto, si yo despejo, por ejemplo, la longitud de onda, ¿a qué será igual? Velocidad de propagación sobre frecuencia. Exacto. Entonces acá arriba vendría velocidad. Bueno, pongámosle ahí el dato, ¿no? Pongámosle así mismo, velocidad sobre frecuencia. Considerando que la velocidad es 3.3 por 10 a la 8, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, como la velocidad va a ser constante porque se están propagando a través del aire, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos en cuenta que en este caso en particular, la frecuencia con la que recibe el receptor es la misma con la que recibe el receptor, ¿no? La frecuencia que percibe el receptor es la misma con la que fue enviada. Entonces, no sé por qué aquí, déjenme, ya, ahí estamos. No vale. Ahí sí está. Ya, disculpe. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿se acuerdan la longitud de onda? Era la distancia que hay entre pico y pico de la señal. Entonces nosotros asumimos que estas líneas concéntricas del transmisor, estas liñitas de negro, vendrían a ser las crestas o los valles de la onda propagada. Por lo tanto, esta distancia que yo estoy marcando aquí vendría a ser la longitud de onda. Entonces, si nosotros analizamos esta longitud de onda en este punto, eso no es la misma que existe en el punto de acá. Sí, ¿verdad? Y eso no es la misma que existe en el punto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Cuando los dos terminales están en reposo, pues la longitud de onda desde que es transmitida hasta que llega al receptor, entre comillas, no cambia, no se ve afectada. ¿De acuerdo? Ya, ustedes dirán, pero ¿qué tiene sentido esto? Este caso, bueno, no es tan importante, pero ya vamos a ver el caso 2, que es cuando ya existe un movimiento, y ahí sí ya nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí caso número 2, que es el relacionado cuando ya existe un movimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a explicar el segundo caso, ¿no? Sería caso 2, sería transmisor en movimiento y receptor en reposo. ¿Listo? Entonces veamos cómo nos queda acá. Transmisor en movimiento
y receptor en reposo. ¿Listo? Entonces veamos qué sucede pues cuando hay este caso. Miren cómo se ve ahora la parte del efecto Doppler. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Es más o menos lo que ya les había explicado con respecto al movimiento de una ambulancia, ¿se acuerdan? Cuando ustedes ven que una ambulancia se va acercando, ojo, seguimos con el mismo caso en el que el punto negro es el transmisor de las señales y el punto rojo es el receptor de las señales. Entonces el receptor se supone que está quieto, ¿ya? Pero el transmisor viene moviéndose en dirección hacia el receptor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mientras yo estoy al frente, es decir, si es que el transmisor en movimiento se viene acercándose hacia mí, yo voy a percibir una frecuencia más aguda o una frecuencia más alta con respecto a la frecuencia que en realidad se está transmitiendo. Por así decirlo, supongamos que el mismo caso, el de la ambulancia, la sirena viene sonando con una frecuencia de 1000 hercios. ¿Ya? Esa es la frecuencia de la sirena, 800 hercios, con la que se está transmitiendo, 800 hercios. Yo como persona que está ubicada al frente, yo no la voy a percibir con 800 hercios, yo la voy a percibir más aguda. ¿De acuerdo? Entonces yo la voy a percibir más o menos con unos 900 o con unos 1000 hercios. ¿Por qué? Porque va a venir sonando como que más, con un chillido más agudo. ¿De acuerdo? Supongamos que ahora ya el transmisor me pasó. Como yo se supone que estoy en reposo, ahora el transmisor sigue moviéndose, sigue moviéndose, sigue moviéndose. Y resulta que ya me pasó. Y el transmisor ya se está yendo, ¿no? Se está alejando de mí, como yo soy el punto rojo que está en reposo. Entonces cuando ya se va alejando, la frecuencia que yo voy a percibir ya no va a ser superior a 800. Por el contrario, la frecuencia ahora será inferior a 800, porque va a ser más grave. Entonces yo ya no la percibiré con 800, la percibiré tal vez con 600, o la percibiré tal vez con 700, cuestiones así, valores así. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, en comunicaciones, cuando yo me voy, el transmisor se va moviendo hacia mí o alejándose de mí, pues yo no voy a percibir la frecuencia real con la que está emitiendo. Voy a tener un cambio ahí en este dato. ¿De acuerdo? Y lo podemos observar pues claramente aquí. Si ustedes se fijan, cuando el transmisor ya me rebasó, nosotros tendríamos aquí una longitud de onda. ¿Sí o no? Que yo le veo algo grande. Y si la comparamos con la longitud de onda, en el caso en el que yo estaba al frente del transmisor, ¿qué me doy cuenta que tenemos aquí? Tenemos una longitud de onda más pequeña. Cuando una longitud de onda es más pequeña, ¿qué implica eso? Implica que la frecuencia es más alta. ¿Se acuerdan? Ya hicimos el análisis de frecuencias y longitudes de onda. Si una longitud de onda es pequeña, implica que la frecuencia es mayor. Y si una longitud de onda es grande, implica que la frecuencia es menor. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí está entendido esto del efecto Doppler. Sí, Inge. Ya. En comunicaciones, el caso más común que tenemos, bueno, aquí tenemos incluso, vean, la fórmula que me permite a mí determinar la frecuencia que yo estaría percibiendo. ¿De acuerdo? Entonces miren, la fórmula ha sido esta. La frecuencia que yo percibiría, ¿de acuerdo?, vendría a ser a la frecuencia original, por ejemplo el de la alarma, dijimos que era 800 hercios, multiplicado por la velocidad de propagación, como se está propagando en el aire, aquí sería
3 por 10 a la 8, dividido para la velocidad de propagación, que en este caso sería 3 por 10 a la 8, pero a esta velocidad de propagación debo sumarle o restarle la velocidad del transmisor, porque nosotros estamos suponiendo que el transmisor está en movimiento, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo estoy ubicado adelante del transmisor, ¿sí? O sea, si es que el transmisor está viniendo hacia mí, pues yo tendría que tomarle la velocidad del transmisor, como nos dice aquí, con el signo negativo. Si el transmisor se acerca, debo tomar la velocidad de transmisión con el signo negativo. Y si es que el transmisor se aleja, debo tomar la velocidad del transmisor con el signo positivo. Entonces, veámosle un calculito así rápido, ¿de acuerdo? Para ver cómo nos va. Ya, entonces supongamos lo siguiente. Frecuencia con que yo estoy emitiendo, ya les dije el ejemplo, 800 Hz. ¿De acuerdo? Velocidad a la que se están emitiendo las señales, ¿cuánto sería? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros sobre segundo. ¿Sí o no? ¿Ya? La velocidad del transmisor, ¿a qué velocidad creen que se mueve una ambulancia más o menos? Unos 80 kilómetros por hora. Sí, ¿no? 80 kilómetros por hora. Sí. ¿Ya? Pero debemos expresarlo en metros sobre segundo para que coincidan las unidades. Entonces, ¿cuánto sería expresado en metros sobre segundo? Por 3600 dividido para 1000. 288 metros sobre segundo, no, mucho creo que está, ¿no? O si está bien. No, es 80 por 1000 dividido para 3600. Ahí sí. 22 metros sobre segundo, entonces 22.22 metros sobre segundo. Listo. Entonces veamos cuál sería la frecuencia que yo estoy percibiendo si es que estoy ubicado adelante de la ambulancia. Entonces la frecuencia percibida, aquí es un apóstrofe, ¿ya? Vendría a ser igual a ¿qué? A la frecuencia original, ¿no? ¿Cuánto era la frecuencia original? 800. Esto voy a tener que multiplicarle por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto voy a tener que dividirle para 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 22.2. Entonces ustedes que tienen una cálculo más fácil de utilizar que la que tengo yo, véanle cuánto sale esto. Veámosle si es que puedo hacerlo aquí. Sería 30 millones menos 22.22. Esto voy a tener que dividirlo, es 29.999.000. Bueno, esto pongámosle en inversa y por ahí. Listo, y esto por 800. Listo, entonces miren, la frecuencia que yo voy a recibir va a ser 800.0005 hercios. O sea, casi 800, ¿no? Casi 800. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que tal vez la velocidad que se mueve la ambulancia, en este caso, no afecta tanto en relación a la velocidad de propagación de la señal. Pero esto, obviamente, sí causa un efecto. ¿De acuerdo? O sea, sí causa un aumento. Imagínense si la velocidad de esto es mayor. Por ejemplo, en los trenes de Europa, ¿a qué velocidad se mueven los metros, los subterráneos allá en Europa?
pues se mueven a 300 kilómetros por hora, a 350 kilómetros por hora. Y ahí podemos ver que tal vez esa velocidad del transmisor sí puede llegar a afectar de manera directa a mis señales de ondas de radio o señales electromagnéticas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy ubicado al frente, estaría percibiendo 800.005 hercios, que es una frecuencia mayor y por lo tanto es una frecuencia ligeramente más aguda. ¿Sí? En realidad el transmisor está enviando 800 y el receptor está recibiendo 800.0005, que es un poquito más elevado. ¿De acuerdo? No tanto, pero sí es más elevado, ¿no? Consideren que las velocidades pueden llegar a ser más altas. ¿Listo? Ya. Bajo este criterio nosotros podemos analizar todos los demás casos, como por ejemplo el caso 3, en el que ahora el transmisor está en reposo, pero el receptor está en movimiento. Un ejemplo práctico de esto, ¿cuándo creen que ocurre esto? En que la antena transmisor está quieta, pero el receptor se va moviendo. ¿Cuándo ocurre eso? Lo más común que ustedes ocupan, ¿qué es? La conexión Wi-Fi. Sí, puede ser Wi-Fi. Fuera de eso, la conexión de celular, ¿no? La telefonía móvil en general. La telefonía móvil en general, pues las antenas de los teléfonos celulares siempre pasan quietas y ustedes están en constante movimiento. ¿De acuerdo? Esto también hace o realiza o provoca un efecto de que la frecuencia con la que transmite la antena va a ser percibida de otro valor por la antena receptora. Y bueno, esta sí ya es un poquito un caso más particular, porque esto de ley les ha de haber pasado y ustedes ni cuenta se dieron. Por ejemplo, a mí me pasó ayer, nada más que yo me fui a la Tacunga. Cuando vienen por el paso lateral de la Tacunga, primero que nada ustedes deben considerar que en ese sector no hay muchas antenas de telefonía celular. ¿Por qué? Porque se supone que es una zona de viaje en la cual no es necesario que existan muchos usuarios y por lo tanto los proveedores de internet no colocan demasiadas repetidoras ahí. ¿Listo? Y por lo general en esa avenida ustedes si vienen pues a sus 110, 120 kilómetros por hora, ¿sí o no? Porque es un paso lateral en el cual ustedes pueden manejar un poquito a velocidad más elevada. Entonces, ¿no les ha pasado que cuando ustedes están conectados en esa vía en particular o en cualquier carretera mismo, que puedan ir a una velocidad considerable, que cuando ustedes están conectados a los datos, se les comienza a ir y ya no tienen conexión? Pero llegan al semáforo, se detienen en el semáforo y ya mágicamente los datos vuelven. ¿Por qué creen que sucede eso? Precisamente por este efecto Doppler. Porque cuando ustedes van a velocidad elevada, se podría decir, no llegan a establecer una comunicación idónea porque estarían afectando, entre comillas, o estarían cambiando la frecuencia con la que la frecuencia de la señal que están recibiendo. Entonces, si ustedes debían recibir 900 MHz, tal vez estarán recibiendo unos 850, no sé, en la banda. Y ese cambio de frecuencia pues afecta a las comunicaciones y en especial a la transmisión de datos. Ustedes dirán, profe, pero yo he venido conversando por teléfono desde la Tacunga hasta Ambato y no se me ha cortado nunca. Y sí, tal vez en el ámbito de las comunicaciones móviles, pero solamente de llamadas y SMS, pues yo no voy a tener ningún problema. Pero cuando ya se ve desde el punto de vista de datos, obviamente, y si yo necesito ya mayor transmisión de datos, mayor transmisión de información, y entonces ahí sí ya me va a afectar. Y eso les comento que me sucedió justamente ayer, porque yo estaba viajando de la Tacunga para Ambato y estábamos en una reunión.
Entonces yo estaba conectado a través de datos. Mientras estaba en la Tacunga, en ningún momento se me interrumpió la reunión virtual. En ningún momento. Todo el tiempo conectado, recibiendo señales de audio y video. Buenazo. Pero cuando ya estuve viajando, la reunión no terminaba. Y justo en el sector del paso lateral, mientras venía viajando, tuve toda interrupción de la videoconferencia. No pude ver nada. ¿Cuándo volvía? Cuando me cogía el semáforo. Llegaba al semáforo, me detenía y mágicamente la videollamada funcionaba nuevamente normal. Comenzaba a manejar, se entrecortaba hasta llegar al peaje. Me detenía en el peaje y nuevamente funcionaba. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Intrínsecamente sucedía por el efecto Doppler. ¿Listo? Por la relación de movimiento entre el transmisor y el receptor. ¿Ya? Y bueno, aquí me dan la formulita que tiene la misma aplicación que la de arriba. ¿Listo? Y para terminar con esto del efecto Doppler, vamos a ver el último caso. Que bueno, ese ya en cambio ya no es tan habitual, ¿no? Es de los más complejos. O alguien dígame en dónde se puede utilizar el caso 4. ¿Cuál creen que sea el caso 4? El transmisor y el receptor están en movimiento. Exacto. ¿Cuándo creen que ocurre esto? ¿Alguien? Un ejemplo de aplicación de este caso en el que las dos antenas se están moviendo, tanto la que emite como la que recibe. Inge, ¿y al compartir un celular datos se convertiría en antena o no? Ya, cuando tú compartes y pones la zona Wi-Fi que suelen poner en el celular, ¿no es cierto? Ujú. Ya, claro, tú compartes a través de la antena de tu Wi-Fi. Por eso cuando tú compartes datos, no puedes estar conectado al Wi-Fi. Ni bien, hagan la prueba. Ahorita están, digamos, conectados de su celular al Wi-Fi, ¿no es cierto? Activen la parte de compartir acceso a internet. Se les apaga el Wi-Fi y se les prende los datos de ley. Porque de ley tienen que hacerlo a través de antenas. Ahora, eso no afectaría mucho porque debemos saber que el Wi-Fi por lo general en espacio libre tiene máximo y en el mejor de los casos con una buena antena, con un buen transmisor, 100 metros. Entonces yo no voy a tener la suficiente distancia para poder movilizarme a una velocidad considerable. Tal vez sí, ustedes dirán, pero ya, es que las dos personas están en movimiento. Y claro que están en movimiento. Pero van a ser velocidades que no afecten prácticamente en nada. Imagínense, la velocidad de 22 metros sobre segundo, que nosotros dedujimos que era 80 kilómetros por hora, miren cuánto afectó a la señal. De 800 le subió a 800.0005 hercios. Como les dije, el problema viene ya cuando son velocidades elevadas. ¿Y cómo logran las personas en Europa, en Estados Unidos, que van en el metro conectarse a las antenas transmisoras y viajan a velocidades de 350 kilómetros por hora? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos medio tomar en cuenta. Entonces, en el ejemplo que tú me dices de cuando yo comparto la señal, sí, podría ser un caso de 4 del efecto Doppler en el que los dos, tanto el transmisor y el receptor, se están moviendo, pero la velocidad con que se mueve es tan pequeña que no afectaría a mi comunicación. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuándo sí podrían tener uno de estos casos? Por ejemplo, en las comunicaciones marítimas. Ahí sí, ¿no? Creo que los enlaces de comunicación son directos entre una embarcación y otra. Y las dos embarcaciones pueden estarse moviendo. Y creo que los cruceros y esos barcos grandotes también sí pueden viajar a unas buenas velocidades. Entonces ahí ocurriría este caso 4 del efecto Doppler. ¿De acuerdo? Listo. Entonces miren, ya tenemos el análisis de este efecto. En definitiva, ¿qué hace el efecto Doppler? Hace que cuando ya sea el transmisor
o ya sea el receptor estén en movimiento, hace que la frecuencia con que es percibida la onda en el receptor sea diferente a la que fue transmitida. ¿Listo? Eso es el efecto Doppler. Y bueno, el efecto multitrayectoria, que también es parte de la clase de hoy. El efecto multitrayectoria consiste en que ya lo habíamos explicado, ¿se acuerdan? Cuando vimos los fenómenos que afectan a las señales. Sin embargo, lo voy a explicar así rapidito nada más. Este es el efecto multitrayectoria, que se produce por la reflexión de las señales. ¿Y qué hace? Hace que a un punto receptor pueda llegar más de una señal. ¿Se acuerdan? Entonces yo les ponía el ejemplo. Si ustedes están en su casa y por ejemplo sienten que tienen un poco de interferencia en su teléfono celular cuando están hablando por la red móvil, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues su teléfono está recibiendo más de una señal. ¿Por qué sucede esto? Por los múltiples rebotes que pueden tener las señales en cualquiera de las superficies reflectantes, ¿no? Una valla publicitaria, un carro, un charco de agua, los vidrios. Todas estas superficies pues causan que las señales reboten y que lleguen a destiempo a mi receptor. Esa llegada a destiempo pues lo que causa es interferencia. Por ejemplo, aquí miren, estamos viendo que la primera señal llegó en tiempo cero y es como debía llegar y se supone que es la única que debía llegar, pero por muchos rebotes que dio una señal de telefonía celular, pues rebotó en el carro, luego rebotó en el espejo de la casa del vecino, luego por ahí rebotó en una valla publicitaria que justo está al frente de mi ventana de mi cuarto, y después de medio milisegundo llegó a mi celular nuevamente. Entonces ya tengo dos señales idénticas que llegaron en diferentes tiempos. ¿Cómo procesa esa señal los receptores? Pues la suma o la resta como vengan. Entonces si tengo suerte y llegó desfasada 360 grados, es decir que coincidió nuevamente con la señal, pues bacán, mejor me aumentó la potencia de mi señal. Pero si tengo mala suerte y llegó desfasada 180 grados, cuando una señal está desfasada a 180 grados, miren, ¿qué sucede? Sucede esto. Al sumar las ondas, se anulan entre sí y tengo aquí recepción nula. Y ahí es cuando ustedes dicen, espera, repíteme, no te escuché porque se entrecortó. ¿Por qué es eso? Por el efecto multitrayectoria. Están recibiendo dos señales que en vez de sumarse, como sería lo ideal, se están anulando entre sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Dar unos 3-4 pasitos, ponerse en otro sitio, con la finalidad de que ese rebote que estaban recibiendo en el punto anterior no lo reciban ahora. Esa señal se vaya recto y ustedes reciben solamente una señal de uno de los múltiples trayectos que pueden tener estas señales de ondas de radio. ¿Listo? Entonces ya saben qué hacer cuando se les corte la comunicación de un celular. Caminen unos 3-4 pasos, quédense quietos y van a tener ahí ya comunicación. ¿Cuál es la mala costumbre? De que nosotros cogemos el celular y nos empezamos a estar caminando. Entonces va a haber obviamente momentos en los cuales yo reciba 2, 3, 4 señales por los múltiples rebotes múltiples trayectos que pueden tomar estas señales, y de alguna u otra forma esa interferencia puede llegar a destruir completamente mi señal o anular completamente mi señal, y por eso se corta la llamada. Listo. Eso con respecto a la temática de efecto, tanto el efecto Doppler como el efecto multitrayecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, ya para finalizar este tema del día de hoy. Ninguna. Listo. Lo vamos a dejar hasta aquí.